¿Alguno de ustedes ha escuchado qué hace el sistema endocrino? Nosotros tenemos en nuestro organismo un sistema bien complejo, bien organizado, que se llama sistema endocrino. La pregunta es, ¿qué hace el sistema endocrino? ¿Alguien sabe? Ellos fabrican hormonas. Perfecto, sí. Digamos que ese sería como la función principal y la función más importante del sistema endocrino, producir hormonas. Ok, bueno, vamos a tratar de explicar qué es lo que hace el sistema endocrino con este ejemplo. Bueno, quiero preguntarle a ustedes cuál es la función de un cartero o un mensajero. ¿Qué hace un cartero o qué hace un mensajero? Dale, bien, con confianza. Profe, llevar información. Llevar información. ¿A quién llevas información? Al remitente. Exacto, muy bien, el remitente. O sea que va a haber alguien que entrega ese mensaje y va a haber alguien que recibe ese mensaje, ¿cierto? Según lo que ustedes me dicen. Vale, perfecto. Podemos poner un ejemplo a las personas que se dedican a llevar, ¿cómo se llaman eso? Paquetes, ¿cierto? Paquetes o pedidos y que trabajan en estas empresas transportadoras. Por ejemplo, Servientrega, Envía, Interrapidísimo. Son empresas que se dedican a llevar paquetes, ¿cierto? De un lado a otro. ¿Listo? Ok. Esta otra preguntita, ¿a través de qué medio y por dónde se transporta el mensajero? Pensemos en las personas que trabajan en Servientrega, por ejemplo. ¿Por qué medio se transportan esas personas? Chicos, chicas. ¿Nadie? Bueno, entonces podemos pensar que estas personas se pueden transportar por diferentes medios. Pueden utilizar desde una bicicleta hasta un avión, por ejemplo, ¿sí? Pueden utilizar motos, pueden utilizar carros, autos, pueden utilizar barcos, aviones, ¿sí? Por todos estos medios se pueden transportar esos paquetes que necesitan llegar a un destino, ¿listo? Entonces, hay diferentes medios para transportar esos paquetes. Esta otra pregunta, ¿qué sucedería si por algún error el mensaje no llegara a su destino final? Bueno, aquí se me faltó esto. Bueno, ahí tenemos el mensajero, aquí tenemos los medios de transporte, ¿cierto? Bueno, aquí está utilizando una bicicleta, este cartero, porque lo que está haciendo es entregar cartas. Y bueno, ¿qué sucedería si por algún error el mensaje no llegara a su destino final? Ahí tenemos un dibujito de una persona que, bueno, pues, se encarga de entregar cartas, pero tuvo el accidente, o bueno, tuvo un problema que fue que se le abrió el bolso donde llevaba las cartas y esas cartas pues salieron volando y digamos como que cayeron al piso. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría si esas cartas que propiamente se cayeron y que ese señor no pudo transportar? ¿Qué pasa si esas cartas no llegan a ese destino final? Alguien que me diga. Vale, chicos, tratemos de que esto sea... Profesor, ¿no llegaría la información al remitente? Exacto. Pongamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo. Digamos que vamos a suponer que pongamos el ejemplo, por ejemplo de un abuelito. Digamos que un abuelito vive en una finca lejana, ¿sí? Y digamos que uno de los hijos vive con ese abuelito.
Y entonces, esa persona, ¿cierto? Esa persona envía una carta a sus hermanos, o sea, estoy hablando del hijo del abuelito, ¿no? Envía una carta a sus hermanos diciéndole, pues, que su papá está enfermo, ¿sí? Está enfermo y que necesita, digamos, la ayuda de los demás hermanos para ser transportado a un hospital y que le puedan hacer, digamos, sus tratamientos médicos. Entonces, vamos a suponer que, bueno, no tenemos otra forma de comunicarnos con los hermanos, sino a través de las cartas. Entonces, esta persona envía una carta a sus hermanos y resulta que tiene este mismo problema, este mismo inconveniente que presenta ahí la foto o la imagen. Las cartas se pierden, no llegan propiamente a los hermanos. Entonces, la cuestión es que si esas cartas con esa información no llegan a cada uno de los hermanos, pues muy posiblemente el abuelito no va a ser transportado, digamos, al centro de salud o al hospital y pues no le van a prestar todos los cuidados médicos que necesita. Y pues en el peor de los casos, este abuelito puede morir. Entonces, de alguna forma, que un mensaje o un paquete no llegue propiamente a su destino final, pues va a crear un malestar. ¿Listo? Eso es lo que va a suceder. Y bueno, la pregunta, ¿por qué son importantes los mensajeros o carteros? Son supremamente importantes. Aquí tenemos esta imagen, es un poco caricaturesca. Y bueno, esta muchacha o señora se quedó esperando al mensaje del novio o del esposo. Y como nunca llegó, pues entonces la señora murió ahí en su sitio de espera. Entonces, los mensajeros o los carteros o estas personas que trabajan en empresas transportadoras son supremamente importantes porque llevan un mensaje, llevan una información a un destino y esa información puede, digamos, de alguna forma, digamos, hacer que sucedan otras cosas, puede, digamos, salvar vidas, puede, digamos, tratar de solventar situaciones o problemas. Entonces, como tal, los mensajeros y los carteros son muy importantes. Vale. Ok. Entonces, la cuestión es que lo mismo pasa en nuestro organismo, ¿sí? Lo mismo sucede en nuestro organismo. Necesitamos de unos mensajeros que lleven unos mensajes, valga la redundancia, desde un sitio a otro, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Necesitamos que, por ejemplo, se produzca una sustancia en el cerebro y que esa sustancia llegue, por ejemplo, al estómago, ¿sí? Para que el estómago pueda hacer una función vital, ¿sí? Que en este caso pues sería degradar los alimentos, ¿no? Degradarlos para que puedan ser absorbidos por el organismo. Entonces, como tal, esa es la principal función del sistema endocrino. Permitir crear sustancias y que además esas sustancias sean llevadas a otros sitios para que en ese sitio se pueda realizar una función específica. ¿Listo? Ok. Aquí tenemos una definición mucho más en términos pues, biológicos y dice que permite a los órganos responder a las cambiantes condiciones que enfrenta el organismo durante su desarrollo y funcionamiento. Eso es cierto. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros, al pasar el tiempo, digamos, vamos cambiando, ¿no? O sea, no somos los mismos hace 2 años atrás, ¿sí? En este caso ya tenemos mucho más edad, somos un poco más maduros, ¿cierto? Pensamos diferente, nuestro aspecto físico cambió, ya no somos los mismos. Entonces, quien permite solventar todos esos cambios que suceden en nuestro organismo es el sistema endocrino. Y lo hace a través de esas sustancias que son transportadas de un sitio a otro. ¿Listo?
Aquí tenemos algunos de esos cambios que les acabo de decir. Cambios físicos, ¿no? Ustedes están en una época que se llama pubertad. Y en esa época de pubertad están sufriendo grandes cambios en su aspecto físico. Esos cambios son diferentes entre el género femenino y el género masculino. Y entonces esos cambios son los que van a permitir que ese ser humano tenga características femeninas o tenga características masculinas. ¿Listo? ¿Qué características? Por ejemplo, crecimiento de vellos en los genitales. En las mujeres, por ejemplo, se ensanchan las caderas. Eh, por, lo, por lo general tienen más piernas las mujeres. Propiamente crecen los senos, ¿cierto? Crece la voz en las mujeres. Y bueno, en los hombres pues también crecen vellos en los genitales, sale, bueno, vellos también pues en la parte de la cara, ¿sí? La barba, la que le llamamos nosotros, en el pecho, cambia la voz, ¿cierto? Entonces, en esta etapa de la pubertad, ustedes están sufriendo cambios en su aspecto físico, ¿listo? Y también en su aspecto de comportamiento. Entonces, quien permite que esos aspectos físicos y en comportamiento se den es el sistema endocrino. Es el que permite que eso se dé. ¿Listo? Aquí tenemos otro ejemplo. Vale, cuando nosotros comemos, hablemos de que comemos un pedazo de torta. ¿Listo? Ese pedazo de torta, de alguna forma, cuando ingresa a nuestro organismo, tiene que ser degradado. Es decir, lo que compone esa torta no puede ser eliminado, ¿cierto? A través de nuestro sistema digestivo en todo su contenido. Es decir, esa torta tiene que ser degradada para que nuestro organismo pueda absorber esos nutrientes y propiamente pues, nos provee la energía necesaria para poder realizar todas las actividades diarias. Entonces la cuestión es que esa primera degradación de esa torta o de ese alimento, la primera degradación sucede en nuestra boca, gracias a unas sustancias que tenemos en la saliva, ¿sí? Y bueno, esos son enzimas como tal, ¿sí? Son enzimas que tenemos en nuestra saliva. ¿Quiénes la producen? Las glándulas salivales. Y esa enzima que está en la saliva se llama amilasa salival, ¿listo? Y lo que hace es degradar en su primer momento, digamos, ese alimento que usted comió o esa torta. Y la degrada o la convierte en almidón. ¿Listo? Entonces, si ustedes miren, aquí tenemos nuestra primera sustancia degradada, que es el almidón. Luego, cuando esa sustancia o cuando esa comida pasa al estómago, ya hay otras enzimas que actúan sobre esa comida, ¿sí? Y se llama amilasa pancreática. Es otra enzima que secreta el estómago para degradar ese almidón que resultó pues en la saliva o que resultó pues en la boca, ¿sí? Que se degradó en la boca. Entonces pasa al estómago y ahí es degradado por esa amilasa pancreática a maltosa. Entonces si ustedes miran, aquí teníamos una estructura mucho más grande. Ya cuando pasa al estómago se degrada en unas moléculas mucho más pequeñas. ¿Listo? Y por último pasan a nuestro intestino delgado y en nuestro intestino delgado pues sucede la absorción de esos nutrientes, pero antes de la absorción tiene que haber otras enzimas que degraden esa maltosa, ¿sí? Esa maltosa. Entonces la degrada en partículas mucho más pequeñas para que puedan ser absorbidas propiamente por nuestro organismo y proveen pues, de la energía necesaria para que nosotros podamos realizar todas esas funciones vitales. Cuando hablo de funciones vitales, por ejemplo, hablo de comer, de respirar, de relacionarnos, de reproducirnos, ¿sí? Todo eso son las funciones vitales que nosotros necesitamos para poder vivir, valga la redundancia. Otro ejemplo es cuando las mujeres pues dan a luz a un niño, ¿cierto? Y de alguna forma, saben que esos niños no pueden comer
alimentos sólidos de una vez, tienen que alimentarse de una sustancia que le provee todos los nutrientes y esa sustancia tiene que ser líquida. ¿Y en dónde se produce esa sustancia? Pues pues probablemente en los senos de las mujeres, ¿sí? Y se producen a través de unas glándulas que llaman glándulas mamarias que producen la leche necesaria para que los niños puedan, digamos, crecer sanos y fuertes. Entonces, ojo, quien permite que esa leche se produzca, ¿cierto? Quien permite que esa leche se produzca es propiamente una glándula que se localiza pues, en el cerebro, bueno, en el encéfalo propiamente, ¿sí? Allá se localiza y es quien envía el mensaje o la información diciéndole a la glándula mamaria, hey, usted, produzcame leche porque necesitamos, digamos, alimentar a este niño o a este bebé, ¿listo? Y lo mismo sucede acá con nuestro ejemplo de la degradación de esos alimentos. Quien permite o quien da la orden para que esas enzimas o esas sustancias se produzcan en cada uno de los órganos, pues eso es una glándula. Y esa glándula propiamente pues también puede encontrarse en el encéfalo. ¿Listo? Entonces, para que todas esas funciones en cada uno de los órganos se cumplan o tengan una acción, pues se necesita que alguien les ordene que funcionen o que hagan su función. ¿Sí? Entonces, esa es la gran importancia del sistema endocrino. Permite que otros órganos u otros tejidos desarrollen sus funciones en nuestro organismo. ¿Listo? Vale. Ok, entonces el sistema endocrino, como decían ustedes, se encuentra formado por, bueno, está conformado por el sistema neuroendocrino, ¿cierto? Y este tiene que ver propiamente con el sistema nervioso, que fue el que miramos el periodo pasado. Entonces, el sistema neuroendocrino lo que hace es liberar neurotransmisores, que hacen que la información viaje mucho más rápido y genere una respuesta localizada. Entonces, ustedes se dirán, bueno, ¿qué son neurotransmisores? Los neurotransmisores son esas partículas o estas bolitas que miramos aquí en nuestra imagen, ¿sí? Que están de colores. Esos neurotransmisores se producen en las neuronas, ¿listo? Ahí se sintetizan y esos neurotransmisores lo que hacen es comunicar. Es más o menos como la función que hace un puente, ¿sí? Un puente puede comunicar un pedazo de tierra con otro pedazo de tierra, ¿sí? O bueno, digamos una montaña con otra montaña. La cuestión es que esos neurotransmisores permiten conectar una neurona con otra. Es decir, permite conectar dos neuronas, ¿vale? Y esa conexión entre estas neuronas, gracias a estos neurotransmisores, son los que permiten que se realice la sinapsis. Y la sinapsis, pues, es la comunicación propiamente de los estímulos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de lo que vimos el periodo pasado? De los estímulos, ¿cierto? Que propiamente se producen pues en el medio exterior. Entonces, que permite que esos estímulos se transporten y lleguen, por ejemplo, al encéfalo o al cerebro, pues o sea, ese mecanismo se llama sinapsis y es, digamos, es producido gracias a estos neurotransmisores. ¿Listo? Entonces, la cuestión es que ahí hay una relación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque se necesita de un medio, ¿cierto? De un medio para que se pueda llevar ese mensaje de un lado a otro. ¿Listo? Y entonces la cuestión es que a veces esos mensajes tienen que llegar rápido, de forma rápida, ¿sí? O sea, no se pueden demorar tanto, ¿vale? Como por ejemplo, el ejemplo del niño tomando leche, ¿sí? Esa leche propiamente tiene que producirse de una vez, ¿sí? Y quien permite que ese mensaje llegue instantáneamente, pues es propiamente gracias a los neurotransmisores que permiten esa sinapsis entre las neuronas. ¿Listo? Entonces, tenemos este primer sistema que se llama neuroendocrino. Y el otro, pues ya, bueno, la otra cosa es que también, no solamente esa relación, ¿cierto? Llega a un solo órgano o a un solo tejido, ¿sí?
llega a cada uno de los órganos y tejidos que tenemos en nuestro organismo. ¿Listo? Y pues ustedes saben que esos órganos y esos tejidos son vitales para que nosotros podamos funcionar de manera normal. Y el otro, pues ya es el sistema endocrino como tal, ¿cierto? Que es el conjunto de células aisladas, tejidos especializados y glándulas. ¿Listo? Y en este caso aquí tenemos todas las glándulas y todos los tejidos y todas las células especializadas que nos permiten producir sustancias. ¿Listo? Vale. Esas sustancias que se producen aquí tienen que llevarse a otro sitio para que ahí actúen. ¿Listo? Eso es más o menos como, digamos, en grandes rasgos, lo que hace el sistema endocrino. Aquí tenemos la mayoría de las glándulas. Entonces está la glándula pineal, está la glándula del hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, paratiroides, el timo, las cápsulas suprarrenales, el páncreas, los ovarios y los testículos. Ok, vale. Ahora sí, lo que ustedes me dijeron. El sistema endocrino es importante porque permite producir hormonas. Y ahí está la principal función, producir hormonas. ¿Listo? ¿Y qué son hormonas? Pues son sustancias secretadas por las glándulas. Todas esas glándulas que les mostré ahorita producen hormonas. ¿Listo? Y esas hormonas tienen que ser llevadas, ¿cierto?, a otro sitio, a otro lugar, a otro órgano, para que ahí actúen. ¿Listo? Es decir, las hormonas tienden a ser como el mensaje, ¿listo? Como la carta, digámoslo así, quien lleva esa información. Y resulta que esas hormonas necesitan de un medio para ser transportadas, ¿no? Es decir, va a haber una glándula que se llama glándula, bueno, o célula endocrina, quien produce la hormona. Y esa hormona pues tiene que llegar a otro sitio, digamos a este, ¿vale? A este sitio de acá. Y entonces, lógicamente, para que esa hormona sea transportada de un sitio a otro, pues necesita de un medio. Y ese medio, en este caso, pues hablando del ser humano, puede ser la sangre. ¿Listo? La sangre. Entonces, a través de la sangre se pueden transmitir esos mensajes, que en este caso pues serían las hormonas. ¿Listo? Digamos, ese mensaje transportado por la sangre tiende a ser mucho más demorado que en este caso, digamos, se haría a través de la sinapsis por las hormonas. ¿Listo? Las hormonas transmiten ese mensaje mucho más rápido, porque ustedes saben que una neurona se conecta con otra de forma rápida. Es decir, eso sucede inclusive hasta en milisegundos, ¿sí? En un corto tiempo. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos un sistema conectado, ¿cierto? En este caso, pues, y se conecta a través de esos neurotransmisores. Pero hablando propiamente de la sangre, pues en la sangre sucede un poco más lento, ¿sí? O sea, es decir, ese mensaje que se transporta de un lado a otro sucede un poco más lento, ¿vale? Ok, y entonces siempre va a haber una célula que produce esa hormona y siempre va a haber un órgano u otra célula o otro tejido que reciba ese mensaje o reciba esa hormona para que ella pueda actuar. ¿Listo? Esa célula o ese órgano o ese sitio se conoce como sitio blanco o célula blanco. En este caso, no sé si ustedes han escuchado el término tiro al blanco, ¿sí? El tiro al blanco, pues, es propiamente, es como una imagen con unos óvalos, con unos círculos, y en el centro tenemos un círculo encerrado o, bueno, oscuro. Y la cuestión es que cuando hacemos tiro al blanco, pues tenemos que apuntar, lógicamente, a todo el centro de ese sitio. Lo mismo sucede acá, ¿vale? Lo mismo sucede acá. Esa hormona tiene que llegar a un sitio especializado o especial, ¿listo? Que en este caso se conoce como célula blanco, es decir, tiene que llegar ahí. En el tiro blanco, pues es propiamente que tiene que llegar a ese círculo o a esa imagen, ¿sí? Entre más cerca esté al centro de ese círculo, pues mejor, ¿sí? O sea, tiene mucho tiro o mucho tino, como se dice. En este caso, entre más cerca llegue a la célula, pues en este caso el sistema endocrino, pues estaría funcionando correctamente. O no que llegue cerca, sino que en este caso atine o que llegue exactamente hacia ese sitio, que se llama receptor o célula blanco. ¿Listo?
Vale. Esas hormonas pueden ser transportadas a través de varios medios, así como miramos en nuestro ejemplo. Es decir, pueden ser transportados a través de bueno, en nuestro ejemplo era a través de carros, de bicicletas, de motos, ¿cierto? De aviones, de barcos. Y pues propiamente también necesitamos de un sitio por el cual pues se transporte ese mensaje. Pues en este caso podría ser por la carretera, ¿cierto? En nuestro ejemplo, por la carretera, puede ser transportado por el agua, puede ser transportado por el aire, ¿listo? Y aquí en nuestro organismo esos mensajes o esas hormonas pueden ser transportadas también por varios medios. Uno de esos, como lo acabamos de decir, es a través de la sangre, ¿sí? Otro de esos pues es a través de las neuronas, que fue lo que explicamos ahorita, y el otro medio es a través de los espacios intersticiales. Y esos espacios intersticiales están llenos de un fluido que se llama fluido intersticial, que de alguna forma es lo que está en medio de las células. No sé si ustedes en algún momento se preguntaron, se llegaron a preguntar, bueno, ¿y qué hay en medio de dos células? Sí, porque tenemos una célula aquí y otra célula acá, pero bueno, ¿qué hay en medio de ellas dos? Pues un fluido que se llama fluido intersticial. Y ese fluido se utiliza para transportar esas hormonas de una célula a otra, ¿listo? O de un lugar a otro. Ese fluido intersticial pues también contiene todos los desechos que son producidos por todas las células, ¿sí? Y que son llevados simplemente pues a la sangre y de la sangre a los riñones para que se puedan ser expulsados a través de la orina. Pero en este caso, esas hormonas pueden ser transportadas a través de la sangre o a través del fluido intersticial. Otras, muy pocas como tal, son transportadas a través de la linfa, ¿sí? Nosotros estamos conformados por un sistema linfático, ¿cierto? Que es el encargado de protegernos ante partículas extrañas, ante virus, ante parásitos, ante hongos, bacterias, todo eso. Y quien tiene esos medios de defensa, pues es el sistema linfático. Y entonces esos canales que llevan la linfa, ¿cierto? También pueden ser utilizados para transportar esas hormonas. Vale, tenemos diferentes tipos de hormonas y se puede clasificar en autocrinas. ¿Cuáles son las hormonas autocrinas? Bueno, en ese caso, son aquellas que se producen en el mismo sitio, o sea, se producen en este sitio y actúan en el mismo sitio, ¿sí? Es decir, aquí tenemos una célula, ¿cierto? Esa célula que está produciendo hormonas, que son estas bolitas como moraditas o azules, ¿cierto? Ahí se producen esas hormonas y esas hormonas propiamente pues tienen que llegar a un lugar o a un sitio blanco o a un receptor, ¿listo? Y en este caso, el sitio receptor o la célula blanco pues va a ser ella misma, esa misma célula, ¿listo? Entonces por eso se llama auto, es de ella misma, autocrina, ¿listo? Se produce ahí y actúa en el mismo sitio. Paracrina. Paracrina quiere decir que en este caso se produce en una célula o en un órgano, ¿sí? Esa hormona se produce en ese órgano y en este caso es llevado a otras células vecinas o células que estén cercanas. ¿Listo? Entonces aquí se produce y aquí son llevadas a otras células como tal. Endocrinas. Las endocrinas son aquellas que necesitan de la sangre para ser transportadas. ¿Listo? Entonces, aquí se produce la hormona en esa célula endocrina. Esa hormona es llevado a la sangre, a las arterias propiamente, que es, digamos, son los canales por donde se produce, donde se transporta la sangre, ¿sí? Y, digamos, esas hormonas utilizan esas arterias para ser llevadas a otro sitio o a otra célula o a otro tejido para que allí puedan actuar. ¿Listo? Si ese sitio no cuenta con receptores, bueno, ahora ustedes se preguntarán qué es un receptor. Pues un receptor es cierta estructura que permite reconocer sustancias. Me explico con un ejemplo. Pensemos en el colegio, ¿sí? En el colegio hay una persona encargada de estar, digamos, como pendiente de aquellas personas que entran y salen al colegio o del colegio, ¿sí? Y se llama celador. Entonces, el celador es el que permite abre la puerta
recibe a esa persona y la deja entrar. O puede, en ese caso, recibir a esa persona y no dejarla entrar. ¿Listo? Lo mismo sucede en las células. Las células tienen unos receptores que se encuentran en las membranas celulares. Y esos receptores, de alguna forma, lo que hacen es recibir ese mensaje y, en este caso, que cumpla su función ahí en ese sitio. ¿Listo? Entonces, hay algunas células que no tienen receptores. Y entonces, si no tienen receptores, pues no pueden recibir ese mensaje, no pueden recibir esa hormona y como tal, pues no va a haber una respuesta. ¿Listo? Y pues esas hormonas también pueden llegar a unos sitios que sí tienen los receptores de membrana y precisamente pues cuando llegan allí son recibidos y ahí se genera la respuesta. Tenemos feromonas. Ok, las feromonas son unas hormonas exocrinas. ¿Qué quiere decir exocrinas? Que se producen hacia afuera. ¿Listo? Hacia afuera del organismo. Todas las hormonas que hacen parte del sistema endocrino se producen dentro del organismo, por eso se llama endo. Endo es dentro. Pero si yo hablo de exo, ¿sí? En este caso exocrino quiere decir que se producen hacia afuera. Entonces las feromonas se producen hacia afuera del organismo. ¿Alguien sabe qué hace una feromona? ¿Han escuchado hablar, bueno, sí, han escuchado acerca de los perfumes o de las lociones con feromonas? ¿Qué hace una feromona? Alguien que me diga. Dale, chicos, participen porque es que pareciera como si estuviera hablando solo. ¿Sí están conectados? Muchachos. Repetí otra vez la pregunta, profe. Mijo, ¿qué hacen las feromonas? ¿O qué ha escuchado usted de las feromonas? ¿Qué hacen? ¿Qué es una feromona? Yo creo que ustedes la han escuchado. La han escuchado en algún sitio. O no tienen ni idea qué es una feromona. Profe, es una sustancia química Sí, es una sustancia química, que pero se ¿qué hace? secreta, que se secreta en los seres vivos. Sí, ¿qué hace una feromona? ¿Tienes un ejemplo de pronto? Yo les voy a dar un ejemplo para que entendamos mejor. A ver. Bueno, pensemos en los perritos. ¿Listo? Los perritos, bueno, hablemos más bien de un perro Sexualidad hembra. dice por aquí, no, eso no. Ángel, ¿quiere decir algo, Ángel? Ok, pensemos entonces en un perrito hembra. ¿Listo? En una perrita, entonces. Y esa perrita cuando está en celo, ¿cierto? De alguna forma atrae a perros machos, ¿sí? ¿Y para qué los atrae? Pues propiamente para que esa perrita se pueda reproducir y pueda generar otros individuos. Ahora, la forma en que esa perrita atrae a los perros machos, pues es a través de feromonas, que son sustancias que se secretan por fuera del organismo para que éstas puedan ser percibidas eh, por otros animales de la misma especie, ¿no? Para que puedan de alguna forma ser atraídos y pueda existir, digamos, algún vínculo. Que en este caso, en el caso de los perritos, es para que se produzca, para que se dé la reproducción. ¿Listo? En los seres humanos también sucede lo mismo. También nosotros, tanto hombres como mujeres, producimos feromonas. Yo creo que este dibujo lo dirá todo. Ahí está. Tenemos una mujer. Como la loción. La loción. Exacto, exacto. Lo que atrae. Digamos que, bueno, pensemos entonces que se aplicó una loción y que esa loción tenía feromonas. ¿Listo? Digamos que esas feromonas en la loción serían
sintéticas, es decir, se producirían en una bueno, en una fábrica o en un laboratorio como tal, ¿sí? Y lo que hace esa feromona, pues, es atraer al género opuesto, en este caso, pues, a un hombre masculino, ¿cierto? Es atraído, pues, por esa mujer. Y de alguna forma, pues, si existe ese vínculo entre ellos dos y se gustan, pues, lógicamente puede generar nuevos individuos o hijos, ¿sí? Lo que nosotros llamamos. Pero la cuestión es que también existen hormonas, en este caso feromonas, que son naturales, es decir, que se producen en nuestro organismo. Este GIF también lo puede decir todo, ¿sí? Y no creo que esa muchacha se aplique perfume en el cabello, ¿sí? La cuestión es que está produciendo feromonas y esas feromonas son, digamos, percibidas por ese sujeto, por ese muchacho, ese señor, y lógicamente como que lo emboa, ¿no? Ahí se ve como medio embobado. Entonces se está produciendo algo en esa persona para que pueda ser atraído. ¿Listo? Ok. Vale. Ok, ahora preguntémonos qué hacen las feromonas, y cómo funcionan. Entonces, bueno, aquí tenemos simplemente pues una imagen de, bueno, dos personas de género contrario, ¿cierto? Masculino y femenino. Y de alguna forma estamos viendo que encima de ellos hay como una especie de recipientes, ¿cierto? Que se comunican. Y de alguna forma son recipientes que me permiten determinar que hay química. Sí, hay química aquí entre estas dos personas. Entonces, lógicamente, quien permite que se dé esa química entre esas dos personas, pues es a través de la feromona o las feromonas. ¿Listo? Porque pues existen estudios en donde se ha determinado que son varias sustancias. Bueno, las feromonas vienen de la palabra griega feran y orman, que significa portadora de excitación. ¿Listo? Y aquí tenemos el funcionamiento. Entonces, póngale cuidado. Resulta que las feromonas, como les dije, son producidas por glándulas exocrinas, ¿listo? Es decir, se producen hacia afuera. Ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿en dónde están esas glándulas? Pues resulta que esas glándulas están propiamente, o hacen parte más bien, de las glándulas sudoríparas, ¿sí? Sudoríparas. ¿Qué hacen las glándulas sudoríparas? Pues producir sudor, ¿sí o no? Y en este caso, en medio de ese sudor, se encuentran las feromonas, ¿listo? Bueno, ustedes dirán, pero bueno, cuando no sudamos, ¿qué pasa? Pues resulta que también se producen, ¿sí? Pero la cuestión es que se perciben mucho más cuando esa persona suda, ¿listo? O que cuando produce sudor. Y entonces esas feromonas, de alguna forma, que son sustancias, ¿cierto? Pueden ser percibidas, ojo, pueden ser percibidas por un órgano que todos los seres humanos tenemos, que se llama órgano, aquí está, órgano vomeronasal. Vomeronasal. No sé si ustedes se acuerdan del vómer, ¿sí? Cuando miramos el sistema óseo, por allá en octavo, ¿cierto? Hablábamos de un huesito que se llama vómer, y ese huesito está en toda la nariz, ¿listo? Está adentro, ahí, es un huesito que está ahí en la nariz. Y entonces, ahí, delante de ese huesito, se encuentra el órgano vomeronasal, y ese órgano vomeronasal es el que permite reconocer esas feromonas. Una cosa que quede clara acá, las feromonas no tienen olor. Eso es lo más curioso, ¿no? Eso es lo más chistoso. Ustedes dirán, bueno, pues para que puedan ser percibidas, pues se necesitan que huelan a algo. Pero resulta que no, ¿sí? Resulta que no. Esas feromonas no tienen olor. La cuestión es que son percibidas, ojo, son percibidas por el órgano vomeronasal, y ese órgano vomeronasal se encuentra conectado con ciertas estructuras en nuestro encéfalo que permita que nosotros nos excitemos. Es decir, están conectados propiamente ese órgano vomeronasal con unas neuronas, ¿cierto? Células sensitivas
que se conectan con el encéfalo, ¿cierto? Y cuando se conectan al encéfalo, pues envían esa información o ese mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Excítese, mijo, ¿sí? O sienta atracción hacia esa persona. Una cosa que es importante y es que no todas las feromonas tienen la misma acción en las personas. Me explico mejor. Digamos, si una persona, digamos, se fue al gimnasio y digamos en el gimnasio hay una chica muy bonita que está haciendo ejercicios y que está sudando mucho, ¿sí? Digamos, esas feromonas pueden ser reconocidas por un hombre si en este caso hay, digamos, feeling o química. Es decir, si usted siente que esa persona es atractiva o esa persona es bonita o que puede tener algo con ella, pues va a haber la atracción y esa feromona es de alguna forma reconocida. Pero si usted no siente nada por esa otra persona, ¿sí? Si usted cree que pues, es bonita y ya, pues simplemente pues, no va a haber esa química o esa atracción entre esas dos personas. Es decir, de alguna forma no se va a transmitir ese mensaje al encéfalo, ¿listo? Y no se va a generar esa respuesta de excitación. Ok. Y aquí tenemos lo que les decía ahorita, diferentes sustancias que actúan como feromonas, ¿sí? Entonces está la androsterona, dice aquí, feromona humana de gran potencia derivada de la testosterona. Es la feromona que se encarga de conseguir que se giren para mirarte cuando pasas. Entonces, pasó una chica y ¿qué hace uno? Brim, volteó la mirada o volteó la cabeza para poderla ver. ¿Quién hace que uno haga eso? Pues la androsterona. Está la aketo, que es una feromona que estimula el órgano vomeronasal, lo que decíamos ahorita. Crea situaciones acogedoras y confortables, reduciendo el nerviosismo y diluyendo la tensión del momento. Entonces, si usted está con esa chica, pues muy posiblemente se encuentre nervioso, ¿no? Pero pues quien controla esos nervios es el aketo. También está la delta 16-ol, que es una feromona de carácter andrógeno responsable de la empatía y la comunicación. Mejora la percepción social del portador, ya que causa una mayor aceptación de su entorno. Bueno, esa es la que permite que una persona pueda socializarse con las demás. ¿Listo? Ok. Listo. Eso era, digamos, la clasificación de las hormonas teniendo en cuenta, digamos, la distancia de acción. ¿Sí? Es decir, digamos, la distancia que existe entre la glándula que produce esa hormona y al sitio donde tiene que llegar. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, hablando de las feromonas, pues la distancia sería entre el cuerpo de una persona, ¿cierto? Y en este caso, el órgano vomeronasal, que es donde se detecta esa hormona. Entonces, ahí hay una distancia, ¿cierto? Hay una distancia y probablemente, pues, haría parte de las hormonas que actúan, digamos, a cierta distancia. Y ahora tenemos una clasificación de acuerdo a la composición química de esas hormonas. Entonces, primero están las peptídicas. Y las hormonas peptídicas son aquellas que están conformadas por aminoácidos. No sé si ustedes se acuerdan cuando ok, no, eso lo miramos en el primer periodo, sí. Cuando miramos en el primer periodo la producción de aminoácidos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de replicación, transcripción y traducción? Que al final lo que hacían era producir aminoácidos y que esos aminoácidos se unían y como tal me forman una proteína. Pues aquí están, aquí están. Es decir, una hormona peptídica se encuentra formada por la unión de varios aminoácidos que de alguna forma pues me van a producir una proteína. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, ¿sí? Cada uno de esos bolitas que tenemos aquí son aminoácidos. Y aquí tendríamos, digamos, la estructura química de esos aminoácidos. ¿Listo? Vale, también tenemos las hormonas aminas. Y las hormonas aminas, bueno, son hormonas pequeñas. ¿Quién es el que está hablando? El que está hablando, por favor, puedes activar el micrófono para que no nos interrumpa. Gracias.
Ok, entonces las hormonas aminas pues son hormonas pequeñas derivadas de los aminoácidos, ¿sí? Es decir, estas son producidas por los aminoácidos que mirábamos hace un momento. ¿Listo? Bueno, estas aminas, por ejemplo, son las que de alguna forma controlan cuando nosotros estamos muy nerviosos, cuando estamos asustados, cuando estamos en una crisis o tenemos un momento de pánico. Estas hormonas aminas son las que actúan propiamente cuando tenemos esos momentos, ¿sí? O esas situaciones. Listo, tenemos los esteroides que son sintetizados a partir del colesterol, ¿sí? Y dentro de eso se encuentran, digamos, todas las hormonas sexuales que son producidas pues, en los órganos sexuales, como los ovarios y los testículos, ¿no? Entonces, estas hormonas que hacen parte del sistema reproductor se encontrarían clasificadas o harían parte de las hormonas esteroides. ¿Listo? Tenemos también las prostaglandinas y estas son de carácter lipídicas, ¿sí? Los lípidos son las mismas grasas o ácidos grasos. Entonces, estas prostaglandinas, aquí tenemos su estructura química, son derivadas propiamente de los ácidos grasos o de los lípidos. ¿Listo? Ok, listo. Entonces, hasta ahí tenemos ya la definición de una hormona. Ahora miremos las glándulas. Las glándulas, pues entonces son órganos, son células o son tejidos que lo que hacen es producir hormonas. Es decir, todo lo que hablamos ahorita, todo eso es producido a través de las glándulas. ¿Listo? No poseen un conducto, es decir, las hormonas no tienen un conducto especial por las cuales ellas puedan transportarse. A diferencia, por ejemplo, de la sangre, ¿no? La sangre pues tiene las arterias y tiene las venas para ser transportadas, ¿sí? La linfa tiene los conductos linfáticos que solamente, digamos, son hechos o han sido creados pues, para transportar la linfa. ¿Listo? En este caso no existe un conducto especializado para transportar las hormonas. Entonces, como no existe un conducto especializado, pues tiene que utilizar los otros medios de transporte de otros sistemas, como por ejemplo las arterias y las venas, ¿sí? del sistema circulatorio, o también utilizar las neuronas del sistema endocrino. ¿Listo? Y bueno, también, como dijimos, también se pueden transportar a través del espacio intersticial. Vale, aquí lo tenemos. ¿Sí? Entonces puede ser transportados a través de las arterias o de las venas, que es por donde se transporta la sangre. Estos cositos rojitos pues son los glóbulos rojos, ¿no? Y aquí tenemos las células. Y también esas hormonas se pueden transportar por el espacio que hay alrededor de esas células, o también conocido como espacio intersticial. Vale, entonces vamos a hablar de la primera glándula. Vamos a hablar de dos glándulas que son las más importantes, digamos, del sistema endocrino. Y vamos a explicarla con el siguiente ejemplo. Hablemos, por ejemplo, del colegio, ¿sí? O de la institución. La persona que manda en una institución, hablando, por ejemplo, del colegio, es el rector. El rector manda a todos los demás. Puede mandar a los coordinadores o las coordinadoras, puede mandar a los profesores y también manda o puede mandar a los estudiantes. Digamos, el rector es el jefe, digámoslo así, para que me entiendan. Lo mismo pasa acá en el sistema endocrino. Hay dos glándulas que serían las jefes, las que mandan propiamente en el organismo. ¿Cuáles son? El hipotálamo, que hablamos de esto, y este otro, la hipófisis o glándula pituitaria. Este y este son las dos glándulas más importantes del sistema endocrino, que serían los jefes, ¿sí? Quienes mandan propiamente en todo el sistema endocrino, ¿vale?
Entonces, como les dije, el hipotálamo es esto que está señalado aquí como con amarillo, esto nomás. Y la hipófisis o la glándula pituitaria, pues es esta estructura que si usted la mira bien, parece como unos testículos, ¿sí? O sea, más o menos parecidos, ¿no? Y entonces estas dos glándulas son las encargadas de, digamos, controlar las demás glándulas que existen en nuestro organismo. ¿Listo? Ok. Vale. Entonces, póngale cuidado. Como le dije, estas dos glándulas son las glándulas jefes, pero siempre, como sucede en la vida real, va a haber una que mande sobre la otra, ¿sí? Vamos al ejemplo del colegio, ¿sí? Tenemos al rector. El rector manda sobre los coordinadores o las coordinadoras, ¿sí? Entonces, en este caso, quien sería el rector es el hipotálamo, ¿listo? Y quien sería la coordinadora o el coordinador sería la glándula pituitaria o la hipófisis. Entonces, el hipotálamo manda sobre la glándula pituitaria, ¿listo? Entonces, por eso es que aquí dice, secreta hormonas que actúan en la neurohipófisis. Pues resulta que la neurohipófisis se encuentra conformado por dos lóbulos. Uno que se llama neurohipófisis, ¿cierto? Y otro que se llama adenohipófisis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este hipotálamo secreta hormonas que van a actuar sobre la hipófisis para que esa hipófisis haga o cumpla su función. Es como cuando el rector manda una orden al coordinador y el coordinador pues tiene que hacer algo, ¿sí? Lo mismo sucede aquí, ¿listo? Entonces, el hipotálamo manda sobre la glándula pituitaria para que ella haga su función. Y en este caso, la glándula pituitaria pues está conformada por la neurohipófisis y la adenohipófisis. Aquí están, neurohipófisis y adenohipófisis. Listo. ¿Cuáles son las hormonas que actúan en estos dos lóbulos, en la neurohipófisis y en la adenohipófisis? Actúan estas hormonas. Liberadora de tirotropina, inhibidora de la hormona de crecimiento, liberadora de la hormona de crecimiento, liberadora de la corticotropina, inhibidora de la prolactina, liberadora de la prolactina. Listo. Bueno, yo creo que ustedes pues, de pronto no entenderán mucho de esto, pero la cuestión es que les comento lo siguiente. Estoy diciendo, el hipotálamo secreta hormonas que actúan sobre la hipófisis, ¿cierto? Y entonces resulta que la hipófisis también tiene que producir unas sustancias, ¿listo? Y esas sustancias pues son llevadas a otro sitio que está en nuestro organismo. Ahora, esas hormonas que van a otro sitio tienen que cumplir una función. Y esa función es hacer que se produzca algo o hacer que no se produzca algo. Y entonces, cuando de alguna forma decimos que se libera algo, que se produce algo, entonces lo llamamos como una hormona liberadora. ¿Listo? Y cuando decimos que no produce algo o que no se produce como tal, se llama inhibidora. ¿Listo? Entonces, estas hormonas hacen que propiamente esta glándula, ¿sí? La glándula del hipotálamo, genera hormonas que actúan sobre la hipófisis y que hacen que se liberen o que no se liberen otras hormonas. Así más o menos para que me entiendan. ¿Listo? Que son todas estas que tenemos aquí. ¿Listo? Y que ya vamos a hablar sobre ellas. Listo. Ahora, la hipófisis o la glándula pituitaria. Entonces, como le dije, se encuentra formada por dos lóbulos. Uno que se llama adenohipófisis o hipófisis anterior, que es este. Yo le que parecían como dos testículos y mire, aquí más o menos se parecen. Entonces tenemos un lóbulo que se llamaría lóbulo anterior o adenohipófisis y tenemos el otro lóbulo que se llama lóbulo posterior o neurohipófisis. ¿Listo? En este caso, esos son los dos lóbulos que hacen parte de la hipófisis. Listo. Vamos
con un lóbulo, es decir, con el lóbulo anterior o el adenohipófisis. Entonces, ¿qué hace este? Sintetiza y secreta sus propias hormonas, ¿sí? Es decir, ese lóbulo produce sus propias hormonas, ¿vale? Listo, esas hormonas pueden clasificarse en dos. Primero, tróficas, que quiere decir que actúan sobre otras glándulas, ¿sí? Y hay otra clasificación que ahorita la vamos a ver, que es propiamente actúan sobre ellas mismas, ¿listo? Vamos a comenzar primero por las tróficas. Dentro de las tróficas tenemos esta primera, adrenocorticotropina, un nombre un poco raro y difícil de pronunciar, ¿no? Y esta hormona adrenocorticotropina actúa sobre las glándulas suprarrenales. No sé si ustedes se acuerdan cuando miramos sistema excretor, ¿cierto? Que decíamos que previamente encima de los riñones, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Encima de los riñones habían unas glándulas. Esas glándulas son las glándulas suprarrenales, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace esa glándula suprarrenal? Producir la hormona corticoides. Eso es lo que hace, simplemente lo que hace es eso, producir la hormona corticoides. Ahora vamos a ver más adelante qué hace la corticoides. Listo. La otra sustancia que produce la adenohipófisis es esta, la tirotropina, que actúa sobre la tiroides. La glándula tiroides está en la parte del cuello, ¿sí? El frente de la tráquea. Y lo que hace esa glándula tiroides es producir la hormona llamada tiroxina. ¿Listo? La otra hormona se llama folículo estimulante. Esa hormona actúa sobre las gónadas. ¿Y qué son las gónadas? Son los órganos sexuales masculinos y femeninos. En este caso, hablando de los óvulos y hablando de los espermatozoides. ¿Listo? Vale. Ok. También tenemos esta otra hormona que se llama hormona luteinizante. Esa también actúa sobre las gónadas. Bueno, las gónadas son los órganos sexuales masculinos, ¿sí? En este caso, hablando, por ejemplo, de la parte del órgano reproductor masculino, que se encuentra formado por los testículos, y en este caso, órgano sexual femenino, pues que en este caso se encuentra conformada por todo la parte de los ovarios, ¿no? Y pues en este caso los testículos pues producen óvulos y espermatozoides. Bueno, perdón, los testículos producen solamente espermatozoides y los ovarios producen solamente óvulos. ¿Listo? Y ahora esas gónadas o esos órganos reproductores masculinos y femeninos también producen hormonas sexuales. Y esas hormonas sexuales son las que de alguna forma me definen características físicas. ¿Listo? Vale. Entonces, bueno, hasta aquí que hemos dicho que tenemos como una jerarquía, ¿no? Y volvemos al ejemplo del colegio. Está el rector que manda sobre el coordinador y el coordinador que manda sobre los profesores. Entonces, tenemos el rector, que en este caso sería el hipotálamo. Aquí lo tenemos, el hipotálamo. ¿Listo? Tenemos la coordinadora o el coordinador, que sería la hipófisis o la glándula pituitaria. Y tenemos propiamente los profesores, que en este caso serían propiamente estas glándulas. ¿Listo? Estas glándulas que de alguna forma me van a producir otras hormonas. ¿Listo? Más o menos así es el cuento. Vamos al otro lóbulo. Bueno, aquí tenemos otra clasificación, perdón. Otra clasificación de estas hormonas que actúan de forma directa, es decir, actúan directamente sobre células y órganos. ¿Cuáles tenemos? Tenemos la hormona de crecimiento o somatotropina. Esta hormona pues actúa en los músculos, en los huesos, en el hígado, y lo que hace es producir la síntesis, o me sintetiza más bien, proteínas, ácidos grasos, que me ayudan al crecimiento y que me ayudan a que se dé la mitosis de manera adecuada, diría yo.
Entonces, a través de la hormona de crecimiento es que usted crece, así de sencillo, que usted se permite desarrollar. ¿Listo? A través de esta hormona de crecimiento, somatotropina es la que permite que sus huesos, por ejemplo, crezcan, ¿sí? O que sus órganos crezcan, o que usted como tal crezca. Y ese crecimiento se da porque hay una mitosis en desarrollo, ¿sí? Es decir, se tienen que producir mucho más células para que en este caso puedan, de alguna forma, mantener el crecimiento de ese órgano, ¿sí? Ok. Aquí tenemos un ejemplo, este ejemplo lo quise colocar para que ustedes sepan que estas hormonas de crecimiento a veces son utilizadas en las industrias o en el comercio, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, hay personas que utilizan estas hormonas para inyectárselas a ciertos animales y que ellos aumenten de masa muscular. Como lo que hace la hormona de crecimiento es aumentar la masa del músculo, la masa de los huesos, el volumen de los huesos y que de alguna forma ese individuo crezca, pues lógicamente al inyectárselo a un animal, en este caso a una vaca, pues digamos su tejido muscular se va a aumentar, crece ese volumen y como tal pues tendríamos mucho más carne, ¿cierto? Y mucho más peso que de alguna forma pues le sirve económicamente a un granjero o a una persona que se dedique a esto. Entonces, esas hormonas pueden sintetizarse y pueden ser inyectadas. O sea, se pueden sintetizar en un laboratorio y pueden ser inyectadas propiamente a animales para que crezcan en volumen. ¿Listo? También, por ejemplo, leí que esas hormonas o esas hormonas de crecimiento, somatotropina, también se inyectaban, por ejemplo, a las ubres, o bueno, se inyectaban a las vacas para que en este caso crecieran las ubres y mantuvieran mayor almacenamiento de leche. ¿Listo? Y lógicamente, pues entre más leche, mayor producción y pues más dinero van a obtener pues, de este proceso. Listo. Tenemos esta otra, mamatropina o prolactina. Esta hormona actúa sobre las glándulas mamarias, solamente en las mujeres, ¿no? Y lo que hace es producir la leche necesaria para que el niño pueda crecer. Ahí está. ¿Listo? Entonces, la cuestión es que, si ustedes miran, aquí está, bueno, el encéfalo. Es decir, de ahí se envía la información, ¿sí? Desde la hipófisis, para que actúe en la glándula mamaria y que la glándula mamaria produzca leche y pueda mantener al niño, ¿listo? Para que pueda crecer. Tenemos este otro, endorfina. No sé si ustedes, yo creo que ustedes han escuchado ese término en las películas, ¿sí? Por ejemplo, en esas películas de guerra, cuando los soldados iban a la guerra y sufrían alguna herida grave, siempre habían médicos o, bueno, enfermeros o, bueno, llámesele cualquier profesional de la salud, que lo que hacía era, pues, tratar de curarlo, ¿no? Y que tratar de que no sintiera tanto dolor. ¿Y qué le aplicaban? Endorfina, una endorfina sintética, ¿no? Y lo que hace la endorfina es, en ese caso, actuar como un neurotransmisor. Entonces, si actúa como un neurotransmisor, el mensaje llega de forma rápida. Es decir, en este caso actúa de forma rápida. Y en este caso, actúa propiamente en la médula espinal. ¿Se acuerdan que de la médula espinal se desprendían un montón de nervios que llegan a cada una de las partes de nuestro cuerpo? Pues propiamente esa endorfina actúa como un neurotransmisor que actúa en la médula espinal y propiamente pues se lleva a cada una de las zonas en donde haya una lesión o la fractura de algún hueso o alguna cortada, ¿sí? Alguna sensación de dolor, pues propiamente esa endorfina va a tratar de disminuir esa sensación de dolor en esa parte afectada. ¿Listo? Aquí lo tenemos. Sí, aquí lo tenemos. La hipófisis envía esa hormona propiamente a todo la médula espinal, ¿cierto? A través de los neurotransmisores, aquí lo tenemos, y que propiamente pues actúe en ese sitio en donde se sienta dolor. También se dice que puede actuar sobre momentos en los cuales sintamos pánico, estrés, euforia, ¿listo? O cuando estamos muy cansados. Por ejemplo, aquí esta pelada o esta muchacha
andando en su bicicleta. Listo, continuamos. Tenemos la hormona estimulante de los melanocitos. Esta actúa directamente sobre unas sustancias llamadas melanocitos, y los melanocitos son los encargados de darle la pigmentación a la piel. Entonces, si usted tiene la piel de color morenito, es gracias a los melanocitos, ¿sí? Los melanocitos serían como, propiamente, como las células que permiten dar ese color, pero quien produce los melanocitos es la melanina. Perdón. Los melanocitos producen la melanina. Sí, así es la cosa. ¿Listo? Y la melanina, pues es la sustancia que permite darle color, propiamente, pues a la piel. ¿Listo? Entonces la cuestión es que esa melanina producida por esos melanocitos tiene que repartirse de manera homogénea y de manera regular en todo ese espacio de tejido de piel, ¿sí? Y entonces, si reparte de forma homogénea, pues usted va a encontrar que toda su piel tiene el mismo tono de color, el mismo color y el mismo tono, ¿sí? Para que entiendan mejor. Pero si en este caso esa melanina que es producido por esos melanocitos solamente se concentran en un sitio, pues ahí va a haber mucha concentración de ese pigmento y por lo tanto no va a ser uniforme, y es cuando miramos las manchas o los lunares. ¿Listo? Es decir, porque hay muchos, bueno, no lunares, sino más bien manchas. Es porque de alguna forma se ha concentrado gran parte de esa melanina en un solo sitio. ¿Listo? Y bueno, como lo acabo de decir, la melanina es la que permite darnos el color de la piel. Listo. Ok, ahora pasamos a la neurohipófisis, que es el otro lóbulo. Entonces, secreta hormonas sintetizadas por el hipotálamo que actúa directamente en los órganos. Estas son. Entonces tenemos la vasopresina. Entonces la vasopresina actúa en los riñones y eso lo que hace es disminuir la presión arterial para la reducción del volumen de orina. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver la presión arterial con la orina? Pues lógico, no sé si ustedes se acuerdan, pero dijimos que bueno, la sangre se circula por todo las arterias y las venas, ¿cierto? Esa sangre propiamente tiene que ser llevada a los riñones. En los riñones esa sangre se filtra, ¿listo? Y es, en este caso, es convertida en lo que nosotros llamamos orina, ¿listo? Entonces, si en este caso no hay una fuerza, no hay mucha fuerza que permita que esa sangre circule y que llegue a los riñones, pues en este caso, digamos, no se va a producir tanta orina, en este caso, pues en los riñones, ¿listo? Y quien hace que esa fuerza de circulación de la sangre en nuestro organismo, quien disminuye esa presión, quien disminuye esa fuerza, es la vasopresina, ¿listo? Listo, continuamos a esta otra hormona que se llama antidiurética, y esta también actúa sobre los riñones. ¿Y qué es lo que hace? Pues ayuda a conservar el agua cuando el nivel de esta es baja. ¿Y cómo lo hace? Pues de alguna forma esa hormona es llevada hacia allá, hacia los riñones, y en los riñones le dice al riñón, bueno, necesito que usted no me filtre tanta agua. Mantengamos agua aquí, ¿sí? Almacenemos agua aquí disponible para cuando se necesite. ¿Listo? Es decir, usted no me va a filtrar tanta agua y no va a ser eliminada en la orina. Vamos a mantener cierta agua aquí porque va a haber un momento en que la vamos a necesitar. Y esa orden la da la hormona antidiurética. Listo. Continuamos con la oxitocina. La oxitocina actúa en las glándulas mamarias y lo que hace es producir leche. Que saben pues que las glándulas mamarias, pues esa es su función. Esa oxitocina también actúa sobre el útero, ¿sí? Solamente en las mujeres. Y permite que en ese útero se den las contracciones uterinas, ¿sí? Es decir, de alguna forma son las contracciones que permiten que el niño pueda salir a través del parto. Ahí está. ¿Listo? Entonces, primero produce la síntesis de leche
¿cierto? En las glándulas mamarias y también actúa sobre el útero haciendo que se den las contracciones uterinas para que pueda salir el bebé. Listo, pasamos a otra glándula, la tercera. Ya miramos dos, el hipotálamo y la hipófisis, que son las dos glándulas más importantes. Ahora pasamos a la tiroides. La glándula tiroides se encuentra en el cuello o en la garganta, ¿cierto? Se encuentra adelante de la tráquea. ¿Listo? Ahí están las tiroides. Está controlada por la hormona tirotropina, ¿sí? Y esa hormona tirotropina se produce allá en la hipófisis, ¿sí? Listo. Vale. ¿Qué produce la tiroides? Produce esta hormona, la tiroxina. ¿Qué hace la tiroxina? Pues actúa sobre los tejidos para que de alguna forma se produzcan carbohidratos y para que de alguna forma se dé el buen mantenimiento del metabolismo en las personas. Les pongo este ejemplo. No sé si ustedes conocen a una persona que sufre de las tiroides. Y por lo general estas personas que sufren de las tiroides, en algún momento de su vida, o pueden estar muy gordos o pueden estar muy flacos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues es debido a la tiroxina. Resulta que la tiroxina es la que permite que se produzcan carbohidratos y los carbohidratos de alguna forma en algunas ocasiones se almacenan en ciertos tejidos y de alguna forma pues eso hace que la persona aumente su volumen muscular o su volumen, su volumen propiamente en el organismo, ¿sí? Entonces así hace que una persona pues engorde. Pero también permite o estimula, ¿cierto?, ese metabolismo o esa producción de esos carbohidratos. ¿Listo? Es decir, mantiene esa producción para que en este caso no se, digamos, no se produzca tanto carbohidrato y no pueda crear problemas en el organismo de una persona. Listo, tenemos esta otra hormona que se llama calcitonina. Y la calcitocina actúa sobre los huesos. ¿Listo? Actúa sobre los huesos para que en este caso pues crezcan y se desarrollen de manera normal. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace en los huesos? Primero, disminuye la concentración de sangre si hay mucho. Si hay mucha concentración de sangre, pues la disminuye. ¿Listo? Y lo puede hacer a través de dos formas. Uno, en este caso, tomando el calcio de la sangre, o dos, tomando ese calcio de los riñones. ¿Listo? Ok, ese es, digamos, las dos formas como actúa esa calcitocina. ¿Listo? Calcitocina. Vale. Ahora pasamos a la paratiroides. Entonces, las glándulas paratiroides son estas bolitas amarillas o anaranjadas que ustedes observan aquí. Se encuentran sobre las tiroides. Entonces, todo esto grande, ¿cierto? Se llama tiroides, pero estas glándulitas pequeñitas se llaman paratiroides. ¿Listo? Que también son glándulas. Ahí están. Entonces, esa paratiroides, ¿qué hace? Primero, libera hormonas. Aquí tenemos la primera hormona, paratormona. ¿Qué hace la hormona? Bueno, ¿qué hace esta hormona? Actúa en la sangre y hace lo contrario a la calcitocina, ¿sí? Digamos que en la calcitocina disminuye los niveles de calcio si hay mucho, probablemente, pues, en ese calcio en la sangre, ¿listo? Lo digo de otra forma, si hay mucho calcio en la sangre, la paratormona lo que hace es disminuir ese calcio. ¿Listo? Perdón, la calcitocina. Pero la paratormona, ¿sí? La paratormona lo que hace es aumentar los niveles de calcio en la sangre cuando en este caso hay muy poco, probablemente, pues, en la sangre. ¿Listo? Entonces, digamos, estas dos hormonas, tanto la calcitocina como la paratormona, tienen funciones antagónicas. Es decir, mientras que uno disminuye los niveles, el otro aumenta los niveles. ¿Listo? Y entonces, en este caso, este aumenta los niveles de calcio a través de estas dos formas.
de liberación de calcio desde los huesos a la sangre y de la reabsorción de calcio por parte de los riñones. ¿Listo? De estas dos formas, digamos, el organismo puede obtener calcio. Y bueno, existe una tercera, que es reabsorción de calcio por parte del intestino delgado. Sí, exacto. También hay almacenamiento de calcio y de allá puede ser, digamos, como obtenido. Listo, pasamos a la quinta glándula, que se llama glándula pineal. Y ahí está. ¿Listo? Ahí la tenemos. Es muy pequeñita. ¿Qué hormona secreta? Entonces, secreta la melatonina. La melatonina, bueno, esta hormona actúa sobre el hipotálamo, es decir, actúa sobre aquí, sobre esta glándula, perdón. Y en este caso, esta melatonina controla el crecimiento y maduración de las gónadas. Recordemos que las gónadas son los órganos reproductores masculinos. Entonces, quien hace que esos órganos, tanto la vagina como el pene, crezca y se desarrolle, pues es la melatonina. ¿Listo? La melatonina también, en este caso, podemos decir que la melatonina se produce, ¿sí? Se produce en ausencia de luz. Es decir, la melatonina se produce cuando está de noche. ¿Listo? Y de alguna forma es la que permite que nosotros podamos dormir y descansar. ¿Listo? Y en presencia de luz, es decir, en el día, la melatonina no se produce. No se produce. ¿Vale? Ok. A través de la melatonina también podemos determinar cuándo es de, o bueno, el organismo puede determinar cuándo es de día y cuándo es de noche. Es decir, la melatonina puede decir a qué horas es que yo tengo, bueno, me da sueño y a qué horas es que yo tengo que dormir. ¿Listo? Y también hace que la piel se vea un poco más clara. Listo, pasamos a otra glándula, las glándulas suprarrenales. Esas son las que yo les decía que se encuentran encima de los riñones, que son estas dos. ¿Listo? Permítame un momento, ya. Dígame, ma. ¿Cómo? ¿Listo, mami? Vale, perdón. Entonces, estas dos glándulas suprarrenales se encuentran conformadas por varios tejidos. Están la corteza, bueno, primero, bueno, sí, la corteza, la cápsula y la médula. Estos son los tres tejidos que hacen parte de estas glándulas suprarrenales. Entonces, tenemos que en la corteza suprarrenal se secretan las siguientes hormonas. Esta es la primera, corticoides o cortisol. Se libera por acción de la adrenocorticotropina y realiza las siguientes funciones. ¿Cuáles son las funciones? Primero, actúan los músculos, en el sistema inmune y en otros tejidos. ¿Listo? Es decir, esta es la que nos permite de alguna forma hacer que nuestro sistema inmune se encuentre funcionando en el mejor estado, ¿sí? Un estado óptimo. La otra cosa que hace es reducir el metabolismo de la glucosa. ¿Listo? Dejándola libre para el cerebro. Es decir, que de alguna forma hace que cierta parte de esa glucosa que se produce en el organismo sea enviada al cerebro, porque pues el cerebro necesita de energía para poder trabajar. Listo, continuamos. También hace que aumente el metabolismo de proteínas y grasas. ¿Listo? Ustedes saben que estas biomoléculas son necesarias para que se puedan realizar todas las funciones vitales en un organismo. También inhibe la acción del sistema inmune, impidiendo los procesos inflamatorios. Sí, en este caso, cuando usted se corta o cuando se corta y, digamos, sufre una infección, esa zona se inflama, ¿sí? Y de alguna forma va a llegar un momento en que esa inflamación va a disminuir. ¿Y quién hace que esa inflamación disminuya? Pues es propiamente los corticoides o el cortisol. ¿Listo? Vale, tenemos esta otra hormona, la aldosterona. Esta aldosterona actúa en los riñones y lo que hace
lo que permite es la excreción de potasio en la orina y la reabsorción de sodio en la sangre. ¿Listo? Entonces, si nuestra dieta es baja en iones de sodio, pues hace que este sea reservado en los riñones. Vale, ahora, la médula suprarrenal, que en este caso es el interior de esa glándula, secreta las siguientes hormonas. Primero, tenemos la adrenalina, o también llamada epinefrina, o noradrenalina, o también llamada norepinefrina. Todas estas hormonas realizan las siguientes funciones. Primero, actúa frente a situaciones de emergencia o mentalmente estresantes. Entonces, por ejemplo, si usted va en una montaña rusa y la montaña rusa llega un momento en que baja con mucha velocidad, pues usted va a sentir temor, susto. Quien hace que usted tenga ese susto o que actúe ante esa situación, pues es la adrenalina, ¿listo? O la noradrenalina. Por ejemplo, cuando usted se tira de bungee, ¿no? Se tira de un sitio en bungee, que es propiamente tirarse al vacío, pero pues uno está sujeto con una cuerda elástica, ¿cierto? Y pues de alguna forma cuando uno hace eso, pues va a sentir mucho temor y se va a sentir pues propiamente eso que se siente cuando nos tiramos de una parte muy alta. También actúa en momentos de estrés y de pánico y de frustración. Listo, también permite que se aumente el ritmo cardíaco, respiratorio y presión sanguínea. Ahí lo tenemos. ¿Listo? Y es lógico, cuando usted se tira de la montaña rusa, cuando va bajando ahí a mucha velocidad, pues su corazón comienza en este caso, a aumentar el ritmo cardíaco. Es decir, hacen más pulsaciones por tiempo, ¿sí? Por segundos. Es decir, aumenta también la presión sanguínea. ¿Listo? La adrenalina también activa el funcionamiento del sistema simpático. Y el sistema simpático, pues, es aquel que nos permite controlar ciertos órganos en nuestro organismo. Bueno, ese sistema simpático no es, digamos, no es controlado por nosotros. Esto se da de forma, como les digo. Por ejemplo, usted no puede controlar la presión sanguínea, usted no puede controlar si el corazón de alguna forma lata más rápido si tenga mucho más pulsaciones, o que en este caso pues disminuya esas pulsaciones. Usted no controla eso, ¿vale? Listo. Pasamos a otra glándula que son las páncreas. Las páncreas se encuentran en nuestra zona gastrointestinal. Bueno, ahí está exactamente, tiene como una forma de, ¿cómo se llama eso? De una mazorca. Y aquí tenemos, digamos, la forma real, como se miraría ese páncreas. Ahí también lo tenemos visualizado de una mejor manera. Aquí está, ese es el páncreas. Y esta es la vesícula biliar, ¿listo? Que está muy relacionada con el páncreas. Entonces, el páncreas pues, es una glándula endocrina que secreta las siguientes sustancias. Primero, libera la insulina. La insulina pues, es una hormona que actúa cuando los niveles de glucosa o de azúcar son muy altos. ¿Listo? Entonces, si usted comió mucho dulce, se comió muchas tortas, comió helado, bueno, si comió muchos dulces, probablemente quien permite que esos niveles de dulce o de azúcar disminuyen en su organismo o disminuyen en la sangre, pues es la insulina. Entonces, aquellas personas que tienen problemas de diabetes, quiere decir que en su organismo ya no se está produciendo insulina. Es decir, que no va a haber una hormona que permita controlar esos niveles de azúcar. El glucagón es lo contrario o hace lo contrario a la insulina. Entonces, si en este caso el organismo no tiene azúcar, pues el glucagón es el que hace que propiamente provenga esa sustancia a la sangre. Entonces, si hay muy poca azúcar, pues el glucagón actúe para que en este caso se aumenten los niveles de azúcar.
¿Listo? Y la somatostanina inhibe la función del glucagón y la insulina. Es decir, esta controla las dos. Que dice, bueno, usted ni me va a producir mucho ni me va a producir poco. Y esa misma orden se le da a las dos. ¿Listo? Entonces, las mantiene como equilibradas. Listo. También tenemos una función endocrina. Estas de aquí son endoexocrinas, pero propiamente la endocrina sería la liberación de enzimas digestivas en los tejidos intestinales, ¿sí? Es decir, que tiene también una función que tiene que ver con el sistema digestivo. Es decir, a partir del páncreas se secreta, el líquido biliar, que lo que hace es digerir, ¿cierto? O de alguna forma degradar, ¿cierto? Ciertos alimentos o ciertas sustancias que llegan pues a nuestro sistema gastrointestinal o digestivo. Vale. Tenemos, ya vamos a terminar. Tenemos glándulas sexuales, que en este caso serían las gónadas femeninas u ovarios, que ahí están, esos son, y lo que hacen pues es de alguna forma producir unas hormonas. Entonces, los ovarios, ¿qué hormonas producen? Primero producen la progesterona. Esa progesterona actúa en el útero y es la responsable de las características sexuales femeninas. Entonces, es la responsable que, por ejemplo, en las mujeres le crezcan los senos, es la responsable que esa voz cambie, es la responsable de que las caderas aumenten, ¿cierto? De todas esas características físicas femeninas que tienen las mujeres. Y también es la responsable de la liberación del óvulo a las trompas de falopio, ¿listo? Durante el ciclo menstrual. Y también producen estrógenos, y los estrógenos, bueno, actúan primero sobre las glándulas mamarias, haciendo producir leche también, y también actúan sobre el útero y sobre otros tejidos. En el útero propiamente pues para permitir las contracciones. Y también actúa o permite las características físicas o los rasgos físicos de una mujer. Ok. Ahora hablemos de los órganos reproductores masculinos, que en este caso serían las gónadas masculinas o los testículos. ¿Qué producen dos? Bueno, ahí los tenemos, ¿cierto? Los testículos. Produce una hormona, esta que se llama testosterona. Y esta actúa sobre varios tejidos. Primero, es la responsable de las características y del comportamiento sexual masculino. Es decir, quien hace que nosotros nos comportamos de manera, bueno, con características masculinas, pues es esta hormona, la testosterona. Además, permite que nosotros tengamos ciertos rasgos físicos, ¿sí? Ciertos rasgos físicos en nuestra apariencia, ¿sí? La que permite que, por ejemplo, nos salga barba, que cambie nuestra voz, que los testículos y el pene aumente de tamaño, ¿cierto? Que nos salgan vellos en los pechos. Todo eso lo hace la testosterona. También está encargada de la producción de semen en los testículos, ¿sí? Y esta testosterona también se produce en pequeñas cantidades en la glándula suprarrenal, ¿sí? Liberada por la hormona luteinizante. Es decir, que esta hormona no solamente se produce en los testículos, sino que también se puede producir en las glándulas suprarrenales. Vale. Algo aquí que les quería decir es que la testosterona es la causante o es la que produce la calvicie en los hombres, ¿sí? Esta hormona llega propiamente al folículo piloso de la cabeza de los hombres, y lo que hace es disminuir su grosor, ¿sí? Hasta tal punto que ese pelito pues ya no resiste más y se cae. Y entonces, propiamente, si se caen muchos cabellos, pues es lo que produce la calvicie. ¿Listo? Entonces, quien produce la calvicie es la testosterona. Por eso es que usted casi no encuentra mujeres que sufren de calvicie, ¿sí? Es debido precisamente a eso, ¿vale? Ustedes dirán, bueno, pues la única forma para no ser calvo, pues es de alguna forma hacerse, ¿cómo se llama eso? Castración.
bueno, quitarse los testículos, porque pues no se produciría propiamente la testosterona. Pero hay un problema, y es que en este caso la testosterona no solamente se produce en los testículos, sino que también hay un porcentaje de esa hormona que se produce en las glándulas suprarrenales, es decir, las que están encima de los riñones. Ok, pasamos a las glándulas gastrointestinales, que son las que nos permiten degradar los alimentos. ¿Y qué sustancias se producen ahí? Está la gastrina, que actúa en el estómago y que promueve la secreción de jugos gástricos para degradar proteínas y otras sustancias. ¿Listo? Está la secretina, que también actúa en el páncreas, en este caso sí actúa en el páncreas, y lo que hace es liberar carbonato de sodio para digerir grasas y azúcares en el intestino delgado. Y está la colecistoquinina, que también actúa sobre las páncreas, en el hígado y la vesícula biliar, y lo que hace es estimular la producción de ciertas enzimas para también degradar biomoléculas o sustancias que se encuentran en nuestro organismo. ¿Listo? Todas esas sustancias que se encuentran en nuestro organismo, pues, tienen que degradarse, ¿no? Para que puedan ser absorbidas y de alguna forma pues, nos puedan digamos, como dar las energías necesarias para que nosotros podamos realizar todas las funciones vitales. También tenemos la enterogástrica, que es una hormona que actúa sobre el estómago y que inhibe sus actividades digestivas. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Pues lógicamente, usted va a haber momentos en que no va a comer, ¿sí? O sea, no va a ingerir alimentos. Entonces, cuando no ingiere esos alimentos, pues propiamente no se tiene que producir estas enzimas o estos ácidos que de alguna forma lo que hacen es degradar los alimentos, ¿no? Entonces, lógicamente, quien permite que no se produzcan estas enzimas es la hormona enterogástrica, ¿sí? Porque es que si se produjera, digamos, cuando no comemos, pues de alguna forma ese ácido afecta todo el tejido, llámese del esófago, del estómago o de los intestinos. Lógicamente, si afecta a esos tejidos, pues ya nos van a crear problemas. Entonces, quien permite que esos ácidos y esas enzimas que degradan alimentos no se produzcan, pues es esta hormona. También tenemos esta otra que se llama péptido inhibidor gástrico, que actúa solamente en el estómago y que inhibe sus actividades digestivas para permitir el proceso de reabsorción durante el tiempo pues, adecuado. Es decir que en este caso lo que hace esta hormona es hacer que todas las actividades de degradación de los alimentos pare, ¿sí? O sea un poco más lento, digámoslo así, para que en este caso se pueda reabsorber la mayor cantidad de nutrientes que son tomados de estos nutrientes, ¿no? O de estos alimentos que nosotros consumimos. ¿Listo? Y quien permite que ese proceso sea un poco más lento, pues es esta hormona, el péptido inhibidor gástrico. Y listo, eso era todo. Eso es todo acerca de esta presentación, acerca de lo que tiene que ver con el sistema endocrino. Yo sé que hay muchas cosas un poquito difíciles de comprender, hay muchas hormonas, hay muchos nombres raros, pero pues digamos aquí les di digamos una explicación un poco específica, un poco completa, pero pues digamos tratando de que ustedes entendieran mejor y de manera sencilla, pues digamos las funciones de estas glándulas y de estas hormonas. ¿Listo? Entonces, bueno, espero pues que hayan aprendido bastante, que hayan prestado atención. Bueno, traté de hacerlo de una manera sencilla para que ustedes entendieran. Entonces, bueno, les agradezco su presencia, su participación y bueno, nos vemos hasta una próxima.